Hola a todos. Reseteemos. ¿Cómo es la realidad? Algunos tenemos la necesidad de responder a esta pregunta de manera diáfana y cristalina. No deseamos engañarnos ni vivir en fantasías. Pero, insisto, ¿sabemos en verdad cómo es la realidad o solamente tenemos representaciones de ella? En el video anterior se explicó cómo el modelo de los distintos territorios del mundo me permite construir una norma para evaluar y de ese modo responder de manera sencilla e inequívoca a preguntas tales como ¿qué es bueno? ¿Qué es correcto? ¿Esta agua es potable? ¿Esta silla está bien construida, etcétera? Todas las respuestas están en función de un modelo del mundo. Si el modelo no sirve, ¿tengo que cambiarlo? Claro. Si uso un mapa defectuoso, me extravío, me desoriento, naufrago. Incluso puedo llegar a ser miserable y a no ser feliz. Todos vivimos en la misma realidad, pero a pesar de ello, no la vemos ni sentimos completamente. Porque no hay realidad sino percepciones, y de esas percepciones hacemos nuestro modelo, que es un mapa que interpreta la realidad. Y el mapa que usamos puede tener muchos errores, porque se construyó usando fantasías y deseos. Tenemos que tomar la realidad como es. No alterarla, porque el mapa no será fiel al territorio, y como mencioné antes, podemos no solo perdernos, sino zozobrar. No hay hechos, sino interpretaciones. Y es que el hecho se puede interpretar de manera distinta, según los lentes con los que se ve. Pero cada uno tiene su propia habilidad para interpretar, o, como sucede comúnmente, no interpreta nada en absoluto. Es decir, solo maneja los mapas del mundo que les han dado desde pequeños. Estos modelos nunca los cuestionan, ni los exploran. Pero luego se andan quejando de que esta herramienta no les funciona. Entonces, es cuando es necesario cambiar su modelo de realidad. Y se tiene que elaborar o hallar el mejor mapa que represente lo real. No interpretaciones. Actualmente manejamos una gran diversidad de modelos, tales como los modelos del átomo. Leucipo y Demócrito, griegos de los siglos V y IV a.C., fueron los primeros en imaginarse un modelo atómico. Leucipo decía que de la materia se podían obtener pequeñas partículas, las cuales Demócrito, su discípulo, llamó átomo, palabra que significa indivisible. Dalton, a comienzos del siglo XVIII, retomó los principios enunciados por Leucipo y Demócrito. Volvía a afirmar que la materia está formada por partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Y que en las transformaciones químicas los átomos se reordenan, ningún átomo se crea ni se destruye. Pero después, Thomson, por el año de 1897, descubre mediante exploraciones la existencia del electrón. En 1911 el físico británico Ernst Rutherford descubrió la existencia del núcleo atómico. Y el modelo mejoraba con los años. Ya que, en 1913, Bohr mejoró el modelo atómico al destacar el hecho de que los electrones giran en órbitas. Lo importante aquí es resaltar cómo la imagen de este territorio de la realidad mejora mediante la exploración. Y los mapas antiguos son desechados por los nuevos. Modelos del ADN. La historia de los modelos de la química es fascinante. Y progresaba rápidamente. Pero hasta la década de 1950 no se sabía nada de la estructura molecular de los genes, es decir, del ADN. A principios de la década de 1950, el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick propusieron su famoso modelo de la doble hélice del ADN, el cual fue verificado.
El descubrimiento fue posible gracias a la exploración sobre la estructura cristalográfica del ADN que realizó Rosalind Franklin. Modelos del sistema solar. Asomarse más allá de la realidad. Ir más lejos de los modelos conocidos. Esto se puede hacer pues existen muchos caminos, y unos se asemejan más a la realidad que otros. La forma que algunas personas toman su búsqueda trascendente consiste en encontrar interpretaciones que los conducen a entrever verdades alejadas de la experiencia común. Los cambios de modelo son traumáticos y sorprendentes por sí mismos. Pero ver la realidad de otro modo provoca miedo y temor en las otras personas que no acostumbran explorar y se conforman con los modelos que les dan. Giordano Bruno se atrevió a mejorar su modelo del mundo, cruzó una puerta. Observó una compleja maquinaria celeste. Aquello le pareció interesante, era como asomarse a un nuevo modelo de conocimiento. Él fue uno de los espíritus más inquietos e indómitos de la Europa del siglo XVI. Desafío a los modelos del mundo de la época, creados por autoridad. Modelo que aseguraba que la Tierra era el centro del universo. El modelo de aquella época era el geocéntrico, que decía que el planeta Tierra era el centro del universo, pero Giordano exploraba el mundo. Se enteró de la nueva astronomía de Copérnico, quien mostró un nuevo modelo del mundo en el cual el Sol era el centro del sistema solar, y no la Tierra. En el mundo real, aseguraba, era la Tierra que giraba alrededor del Sol. Dicha afirmación no se podía soportar. El significado de toda la realidad de los eclesiásticos se tambaleaba, pues consideraban que la Tierra, y no el Sol, era el centro del universo. De este modo fueron germinando en la mente de Bruno ideas enormemente atrevidas. Llegó a sostener que vivimos en un universo infinito repleto de otros mundos, donde seres semejantes a nosotros podrían tener su vida. Bruno no dudaba de sus afirmaciones, y sucedió lo que cabía esperar. Cuando fue interrogado por la Inquisición, Bruno explicó que sus obras eran filosóficas y en ellas solo sostenía que el pensamiento debería ser libre de investigar. Giordano Bruno pasó 7 años en la cárcel, mazmorras eran famosas y temidas de la Inquisición en Roma, junto al Palacio del Vaticano. El 4 de febrero de 1600 era un hombre delgado y demacrado, pero que no había perdido un ápice de su determinación, y ese día se leyó sentencia. Giordano Bruno fue declarado hereje y se ordenó que sus libros fueran quemados en la plaza de San Pedro e incluidos en el índice de libros prohibidos. El 17 de febrero de 1600, a las 5:30 de la mañana, Bruno fue llevado al lugar de la ejecución. Algunos eran previamente ejecutados para evitarles el sufrimiento de las llamas, pero Bruno no gozó de este privilegio. Para que no hablara a los espectadores le paralizaron la lengua con una brida de cuero, o quizá con un clavo. Cuando ya estaba atado al poste, un monje se inclinó y le mostró un crucifijo, pero Bruno volvió la cabeza. Las llamas consumieron su cuerpo y sus restos fueron arrojadas al Tíber. Modelos de la evolución. Estos modelos se centran en el cambio que sufren las especies a través de generaciones. Tiene que transcurrir muchísimo tiempo para que una especie dé lugar a otra o a otras. De modo que, toda la vida en la Tierra procede de un último antepasado común universal que existió hace aproximadamente 4.350 millones de años. Los naturalistas Charles Darwin y Alfred Russel Wallace propusieron en 1858 que la selección natural era el mecanismo básico responsable por el cual la evolución era posible. El modelo evolutivo no solamente se apoya en las teorías de Darwin y Wallace, sino también en modelos en genética, bioquímica, registro fósil, etc. A través de los años este modelo ha ido cambiando, y actualmente lo hace todavía. Así son todos los modelos científicos. Existe una gran diversidad de modelos de la realidad. Los modelos matemáticos, sociales,
antropológicos, etc. La realidad es la existencia objetiva, todo lo que es, independientemente si lo vemos o no, si existimos o no. Los modelos los obtenemos al percibir y al caminar por el sendero de la realidad. Así de simple. ¿Y nosotros usamos modelos en nuestra vida diaria? En todo momento, para lograr una comprensión del mundo que nos rodea. Por ejemplo, para hallar un lugar usamos un mapa, que es una representación de un territorio. Así sabemos en qué lugar del mundo estamos, a dónde podemos dirigirnos, qué rutas podemos tomar. El mapa es un instrumento, una herramienta muy útil. En la antigüedad los mapas eran preciados tesoros que mostraban caminos y rutas comerciales marítimas, puntos militares estratégicos, repartían regiones delimitando fronteras o posesiones. Eran documentos de difícil confección, se hacían a mano y por tanto muy costosos. Esta herramienta otorgaban un gran poder a sus propietarios, porque podía ver más lejos y mejor que los demás hombres. De un buen mapa dependía el éxito de un viaje o el triunfo en una batalla, y esto les asignaba responsabilidades sobre la vida o la muerte de personas, o sobre el logro de fortunas o de ruinas. Siempre ha sido peligroso tener un mapa defectuoso. Y si el modelo no me sirve, entonces tengo que cambiarlo. Todos vivimos en la misma realidad, pero a pesar de ello, no la vemos ni sentimos completamente. Porque no hay realidad sino percepciones, y de esas percepciones hacemos nuestro modelo que es un mapa que interpreta el mundo que nos rodea, pero ¿vemos todo? Percibimos todo, y nuestra percepción puede tener muchos errores, porque hay fantasías y deseos. Tenemos que tomar la realidad como es. No alterarla porque el mapa no será fiel y nos perderemos. No hay hechos, sino interpretaciones. Y es que el hecho se puede interpretar de manera distinta, según los lentes con los que se ve. Queremos ver justicia donde no la hay. Queremos ver sentido, y lo inventamos, donde no lo hay. Entonces tienen que cambiar su modelo de realidad. Y se tiene que elaborar o hallar el mejor mapa que represente lo real. No interpretaciones. Porque simplemente, no podemos quitar el velo que nos impide comprender lo real en absoluto. Los modelos del mundo son herramientas, meros utensilios como los mapas, que nos sirven para un fin determinado. Es inútil usar la herramienta equivocada, sería un error. Pero además de usar el utensilio equivocado, podremos cometer el error de usarla mal. Además, sería suicida consultar un mapa del siglo XVIII en el siglo XXI. Es evidente que estaremos ciegos al navegar o transitar por los senderos del mundo. Todo esto nos dice que tenemos que tener cuidado con los modelos, en cuanto, ellos son herramientas. Pero hay quien son esclavos de sus modelos. El modelo es una guía, no es algo que se le rinda pleitesía. El sábado, Sabbat, es un día de descanso religioso observado en la tradición judía desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. Es un día de descanso obligado en el que los judíos se abstienen de trabajar. Eso les dice su imagen del mundo. San Lucas 13, 10-14. Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada, y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Entonces puso las manos sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó, porque Jesús la había sanado en sábado, y dijo a la gente: «Hay 6 días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados, y no en sábado». Pero la réplica de Jesús fue: Marcos 2:27. Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo.
Con esta afirmación, Jesús enfatizaba que lo que se debía de hacer con el sábado, que es, servir para el bienestar y el beneficio de las personas, y no para ser una carga o un motivo de opresión. Está claro, los modelos son herramientas, y como tales existen para usarse, no para darles pleitesía ni adorarlas. Consideren lo siguiente. ¿Acaso se atreverían a poner un martillo y un desarmador en un altar para otorgarles todo su respeto? ¿Es posible que se manejen modelos falsos de la realidad? Evidentemente, los que han sido creados por la fantasía, como la astrología, numerología, tarot, quiromancia, etc. Existen varios argumentos por los cuales algunas personas defienden los modelos y creencias pseudocientíficas o esotéricas. Estas razones pueden variar en función de la cultura y tradición, comodidad emocional, sentido de comunidad y pertenencia a un grupo, desconfianza en la ciencia o la autoridad, y muchas otras más. Simplemente, no les agrada la realidad y crean la suya. Y este objetivo, crea su norma, y estos modelos del mundo tan retorcidos. Ellos nos dan mapas de territorios que no se ha explorado, simplemente, porque no se pueden explorar. Existen en su imaginación y fantasía. ¿Es la religión una herramienta? Es fácil responderlo, ustedes ya conocen la respuesta. La religión es una herramienta que te dice de dónde vienes, qué debes hacer aquí, a dónde irás, porque el mundo es como es. Tiene un gran pero. Es una herramienta que se idolatra, no cambia. Y nunca saben, en vida, si funciona, porque la verificación se da después de la muerte. Terminemos con una pregunta. ¿Cuál es el mejor modelo de la realidad? Evidentemente, los surgidos la exploración meticulosa. Algunas personas que se dedican a la ciencia o las que no renuncian a aceptar la realidad. Ellos verifican los mapas o modelos del mundo. Y si no funciona, lo cambian por otro. No se venera ni se idolatra a esta herramienta. Bueno, es todo por ahora. Gracias por su atención.